¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Es un verdadero placer estar nuevamente en su programa Los Iniciados, compartiendo información de interés con todos ustedes que gustan del ocultismo y del esoterismo. Yo también les doy la bienvenida y les recuerdo que estamos transmitiendo en directo y simultáneamente por la página del radio www.universoradio.gimdo.com, por Face Live, YouTube, TuneIn y nuestra página oficial www.universoesotericomexico.com. Si requieres de ayuda, consejería, tarot, limpias, protecciones o algún ritual en específico, ponte en contacto con nosotros. Así es, déjanos tus comentarios y con gusto les daremos contestación y tomaremos en cuenta también sus sugerencias para nuevos programas. Esta noche abordaremos el tema de la Ouija, así que no te vayas y ayúdanos a compartir. Comenzamos. Los Iniciados. La Ouija es un tablero en el que se encuentran grabados y representados todos los caracteres del alfabeto, los números del 0 al 9 y en un lugar preferente el sí y el no, y en algunos tableros un hola y un adiós. Este podría decirse que es el tablero básico con el que se suelen practicar la Ouija. El tablero Ouija ha sido el ícono de la comunicación del hombre con el más allá. Las personas que participan en el juego están interesadas en establecer contacto con supuestos espíritus, almas en pena o personas fallecidas. Y para ello, y como parte del tablero, se utiliza una tablilla o también llamado el planchet, el cual es un artefacto acabado en punta o flecha que puede llegar a cumplir una función señaladora. En la antigüedad, la Ouija adquirió tal fama que muchas personas comenzaron a celebrar sesiones organizadas, donde se hacían preguntas a los espíritus y las respuestas eran contestadas mediante una serie de golpes o sacudidas. Se cuenta, por ejemplo, que Mary Todd Lincoln, esposa del presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, celebró sesiones en la Casa Blanca de forma regular para comunicarse con sus hijos fallecidos. Son muchos los que se adentran en este enigmático mundo de la Ouija, careciendo de un mínimo de conocimientos imprescindibles que pueda hacer de la sesión un auténtico trauma para sus participantes. Practicar la Ouija puede llegar a ser muy peligroso si la sesión no es orientada por un experto y conocedor en la materia. Las sesiones de Ouija se practican normalmente en lugares muy tranquilos. Puede ser una habitación, alrededor de una mesa y con un mínimo de 4 participantes, lo cual no implica una norma general. No obstante, algunos prefieren practicarla en lugares abandonados, cementerios y otros tétricos lugares que le dan mayor misterio y adrenalina al ejercicio. Los participantes deben de asistir a las sesiones de Ouija con un mínimo de seguridad y confianza. No deben acudir con miedo y no deben tomarse la sesión como un pasatiempo más. Dejarse dominar por el supuesto contacto puede traer graves consecuencias. Los más expertos en el mundo espiritual, antes de cada sesión purifican el ambiente quemando incienso o plantas aromáticas o invocando a sus entidades protectoras. También existen quienes hacen previamente una rueda o círculo de poder para cargar la estancia de energía positiva que cubre el lugar y de protección contra las malas influencias y contactos. Los participantes colocan su dedo indistintamente de la mano derecha o de la izquierda sobre la superficie del señalador o planchet, sin presionar. La tablilla se moverá indicando letra a letra el contenido final del mensaje. En numerosas ocasiones es cualquiera de los participantes quien de forma voluntaria o involuntaria, consciente o inconscientemente, mueven la tablilla y crean confusión. En ese caso el contacto no es real. Al comenzar a utilizar la tabla se debe saber exactamente a quién se quiere invocar y para qué. Nunca se debe preguntar ¿hay alguien ahí? No lancemos una pregunta al aire que pueda abrir de par en par las puertas hacia otras dimensiones cercanas o imperceptibles a la nuestra.
puertas al plano astral inferior y darle permiso a cualquier espíritu desconocido para comunicarse o ponerse en contacto con nosotros, como sería el caso de bajos astrales, cascarones, fantasmas, desencarnados, sombras, larvas o demonios, todas estas entidades aferradas al mundo físico o al mundo de los vivos. Algunas personas se refieren a la Ouija como el tablero maldito, otras hablan de fraudes y se cuentan muchas y variadas historias que han sembrado temor y creado miedos psicológicos entre sus participantes, miedos que luego se manifiestan de la forma más insospechada. Al jugar Ouija, en algunos casos la propia sugestión hace que la ficción se convierta en una realidad. La técnica de la Ouija es simple, pero se debe de respetar y cumplir con ciertos requisitos para poder obtener los resultados esperados. No jugar solo si no tienes el conocimiento y la suficiente experiencia en el manejo de energías. Evita jugar enfermo o con estados de ánimo bajos, porque serás más vulnerable a un ataque o posesión. Y siempre debe de haber un inicio y un final, una apertura y un cierre de sesión. Y nunca dejes el planchet en el tablero si no estás jugando. En las sesiones de Ouija se suele contactar con algún familiar ya fallecido. Si tienes algún objeto que tuvo mucho valor o significado para ese ser querido, puedes usarlo en el intento de establecer una comunicación. Las pertenencias pueden absorber y retener energía espiritual con el tiempo y pueden mejorar la conexión con su anterior propietario. En el caso de la Ouija solo existe un 10% de probabilidad de lograr contacto con nuestros ancestros o familiares difuntos. El lado oculto de esto es que también existe un 90% de probabilidad de que una entidad de bajo astral finja ser nuestro familiar. Lo que es más dañino es que estas entidades pueden usar el medio de la Ouija para poseer a la persona involucrada. Perder a un ser querido puede ser una experiencia traumática y se podría tener el deseo de contactarlo para ver si está bien. No nos metamos en problemas. Lo que se recomienda y lo mejor que podemos hacer para honrarlos y mostrarles nuestro amor es dejarlos ir para que puedan seguir con su viaje en la vida después de la muerte. Sin embargo, hay casos en donde sí se recomienda el contacto con la Ouija. Por ejemplo, cuando la persona fallecida tiene algo que decirnos. Pasa que después de muerta la persona la soñamos repetidamente queriéndonos decir algo importante, pero no nos acordamos o no tenemos claro el sueño y esto nos genera inquietud y en este caso la Ouija puede ser una opción. Pero no seas tú mismo quien quiera hacer el contacto, porque probablemente no lo consigas y porque además no es aconsejable. En el caso de que quieras hacerlo, contacta con un profesional o un experto en el tema. Existen diversos casos en los que varias personas han quedado poseídas por haber utilizado la Ouija. Espiritistas y expertos en el tema aseguran que esto ocurre debido a que algunas personas no se protegen adecuadamente antes de la invocación. Una posible explicación científica desde el punto de vista de la psicología es que muy posiblemente estas personas poseídas o que aseguran sufrir un tipo de acoso por espíritus, ya sea durante o después de la sesión, es porque en realidad tenían bastante miedo al momento de contactar o porque se sugestionaron tanto al grado de provocarles una crisis psicótica, ya que su subconsciente interpretó dicho error como un riesgo real. La Ouija como herramienta dimensional ha sido demonizada por muchas religiones y hay algo de razón en ello. Hay que tener muy presentes ciertas normas básicas que aseguren una sesión limpia. La innata curiosidad humana nos lleva a probarlo aunque sea solo una vez. Así que hemos decidido explicar un poco sobre su funcionamiento, qué se debe y qué no se debe hacer. Para aquellos que no resistan a utilizarla y tengan al menos un camino más seguro por donde ir. Para comenzar diremos que hay dos objetivos muy diferentes para el uso del tablero. Uno es el contacto con espíritus del más allá y el otro es el contacto con nuestro propio espíritu. Personalmente recomendamos el segundo objetivo, al menos en las primeras sesiones, para asegurarte de un comienzo más agradable. Por supuesto puedes hacer como desees, pero es importante que tengas muy presentes que al contactar con espíritus del más allá, la Ouija se vuelve como un espejo dimensional que atrae aquello que más se parece a tu vibración espiritual. De manera que si las tienes bajas
obviamente atraerás a un espíritu de bajo astral. Y este es por lo tanto el verdadero peligro de la Ouija, el contacto con seres de bajas vibraciones, lo cual puede ser muy destructivo psicológica y espiritualmente para ti. Tradicionalmente se venía diciendo que la mejor manera de realizar una sesión con éxito era estar a oscuras, con la luz de una o varias velas. Hay quienes piensan que solo se puede hacer esto de noche, asociando por lo tanto la oscuridad al buen funcionamiento de la Ouija. Esto es totalmente falso. De hecho, puedes hacer tu sesión en plena mañana, con mucha luz y ninguna vela. Ahora bien, es más recomendable crear un ambiente armonioso para que tus vibraciones espirituales estén lo más alto posible y atraer así a seres de luz. Tanto si lo realizas a la luz del día como por la noche, suele ser conveniente tener al menos una vela encendida, de preferencia blanca, como símbolo de la claridad e iluminación espiritual y como representación del elemento fuego, el cual es transmutador y purificador. Resulta también útil encender incienso, especialmente aquellos aromas que nos trasladen mejor a un mundo mágico. Por ejemplo, sándalo, mirra, copal. El incienso es un gran purificador de ambientes, así que eliminará las malas vibraciones del lugar donde te encuentres. Además, representarás así al elemento aire. También puedes poner alguna música agradable en un volumen bajo, preferentemente por ejemplo New Age o clásica, o ya hay una gran gama de melodías para meditar y estar en paz, lo que tú prefieras. Busca algo que te relaje tu mente y que te ayude a tener pensamientos positivos. Es interesante también situar un vaso con agua cerca de la tabla. Este actuará como limpiador espiritual, absorbiendo toda la carga negativa que pueda provenir de ella. Así tendrás representado al elemento agua. Se recomienda también hacer una sesión en días de luna llena. Y si te hace sentir más tranquilo, confiado y relajado, puedes colocar cerca de la tabla alguna imagen de un ser de luz. Para representar al elemento tierra puedes utilizar una piedra, algún cuarzo, que puede ser un cuarzo rosa, amatista o cuarzo transparente. Se puede hacer un círculo de sal o cascarilla que envuelva la tabla y los elementos y por supuesto a lo más importante, que son los participantes. Todos deberán estar positivos y relajados, pues el miedo es el que destroza vibraciones. Nunca empieces una sesión con miedo. Algunos materiales que se pueden considerar son lápiz y papel, grabadora, una cámara de video para revisar si hubo algo de lo que no nos dimos cuenta. ¿Cómo podemos iniciar una sesión? El inicio condicionará totalmente lo que vamos a obtener, por eso es muy importante esta fase. La Ouija se puede hacer con dos objetivos. Uno, probar a ver qué sale, y otro, ir a algo fijo, preguntando por alguien en concreto. Así que es primordial tener claro el objetivo. Mínimo debe haber 2 participantes y no hay límite de personas, mientras puedan poner todos sin problema la mano en el planchet. Cierren sus ojos y respiren lenta y profundamente 3 veces. Todos deberán visualizar un escudo de luz que los protegerá de cualquier mal, a ellos y al lugar donde están. Asegúrense de que la tabla esté sobre una superficie completamente plana y nivelada. Todos pondrán su dedo en el indicador y comenzarán a hacer las preguntas de acuerdo a su objetivo. No obligues o presiones a los espíritus a que respondan o hagan algo, y si lo hacen, agradece y no te sugestiones y no te obsesiones con esta tabla. Solo tienes que relajarte y dejarla trabajar. Puede tomar varios minutos para que empiece el movimiento. Es importante no tener distractores y asegúrate de que nadie venga a interrumpirte o a molestarte. ¿Y cómo finalizar una sesión? Este es otro de los puntos claves de la sesión. Cuando ya terminaste con las preguntas, debes despedirte del espíritu y darle las gracias. El apuntador debe irse a la palabra adiós. Debe pasar esto para dejar claro que esto acabó. Retirar los dedos del apuntador y despedirnos. Juntar todas sus manos haciendo un círculo y agradecer a sus protectores y al escudo luminoso que crearon para su protección. Y pueden decir alguna oración si así lo desean. La tabla y su indicador se pueden sahumar para eliminar energías acumuladas y también limpiarlas con agua y sal, y así la podrás volver a usar. En caso de que ya no la quieras más, debes quemarla. Por ese motivo, recomendamos que la tabla sea de madera.
El mensaje más difundido y por lo tanto el que más directamente llega a la gente sobre el fenómeno Ouija es el del miedo, el del que hay que tener muchísimo cuidado porque podemos encontrarnos con entidades peligrosas que puedan apoderarse de nuestras mentes, incluso muchas de ellas terminan instalándose en nuestra propia casa sin que nada ni nadie pueda liberarnos de ellas. No obstante, lo más paradójico de todo este asunto es que muchas de estas personas que tanto le temen a la Ouija y tan mal concepto tienen de ella, o no la han practicado nunca, o en todo caso lo han hecho de forma muy superficial, por lo que no tienen suficientes elementos de juicio para poder opinar sobre ellas, ni, por supuesto, para ir dando consejos de este tipo a los que se inician en su práctica. El tablero Ouija bien empleado nos puede dar gratas satisfacciones y resultados esperados. Estoy de acuerdo en que el tablero Ouija, al igual que cualquier otro fenómeno que caiga dentro de la categoría de lo paranormal, no debe ser practicado por los niños ni por personas que aún se encuentren en un proceso de formación de su personalidad como los adolescentes, ya que en estas condiciones el mecanismo de autodefensa psíquica no está debidamente desarrollado y en ese sentido estas personas pueden ser fácilmente vulnerables. Toda pericia requiere de práctica, así que si nos informamos, estudiamos, aprendemos de los expertos y practicamos, no tiene por qué ser algo peligroso o fatal. Para que una sesión Ouija pueda llegar a buen término, es imprescindible que el grupo participante reúna ciertos requisitos. Primero, debe existir una máxima afinidad entre sus miembros, ya que no podemos olvidar que el fenómeno funciona y se rige, entre otros factores, por mecanismos de afinidad, y en este sentido cualquier tipo de dispersión entre sus componentes dificultará el posible contacto y la categoría del mismo. Los participantes o algunos de ellos deben ser buenos emisores y receptores telepáticos. No olvidemos que lo que se pretende es establecer una comunicación telepática. Como mínimo, un miembro del grupo debe actuar como hilo conductor entre la entidad o lugar con el que se conecta y el grupo, es decir, debe constituirse un canal psíquico a través del cual la comunicación telepática tenga lugar. En la inmensa mayoría de las sesiones Ouija, donde no se consigue establecer ningún tipo de contacto o en todo caso tiene lugar de manera muy deficiente, suele ser debido a que la posible información que podría llegar al grupo vía telepática no encuentre un verdadero hilo conductor o canal psíquico a través del cual pueda propagarse. Por favor, infórmense y asistan a sesiones con personas calificadas en este campo esotérico. Ellos los podrán guiar y mostrar cómo usarla con seguridad, ya que si deciden hacerlo por su propia cuenta, las consecuencias pueden ser terribles. Y como ya hemos dicho antes, la Ouija no es un juego y nunca se debe usar como un entretenimiento. La Ouija es un acceso a lo desconocido, un viaje que posiblemente no se deba iniciar y una puerta que tal vez nunca se deba abrir. Muchas gracias por habernos acompañado y por haber escuchado este programa hasta el final. Si les gustó el tema de esta noche, regálanos un like y ayúdenos a compartir. Todos los programas de los iniciados de la primera y segunda temporada los puedes volver a escuchar en nuestro canal de YouTube. Y si todavía no estás suscrito, bueno, pues te invito a que lo hagas. En nuestro canal podrás disfrutar también de cápsulas esotéricas que semana a semana subimos para todos ustedes. Y ya saben, si necesitan alguna lectura con tarot, consejería, limpias espirituales, protecciones o rituales, no duden en ponerse en contacto con nosotros si requieren de este tipo de ayuda. Con mucho gusto les brindaremos la atención y los resultados que están buscando. En nuestra página oficial www.universoesotéricomexico.com pueden encontrar todos nuestros datos. Gracias de nuevo y nos vemos en un próximo programa de Los Iniciados. Que tengan todos una excelente noche. Hasta pronto. Los Iniciados. Te esperamos en una próxima emisión, en donde se tocarán temas para comprender que la espiritualidad no es una doctrina, sino un estado de conciencia.